como todos los jueves, salvo su mejor opinión, aquí estamos Mauricio José Schwartz, el Rey va desnudo, y sus streamings que se llaman En Vivo y con todo. Todas cosas que se me olvida decir siempre al inicio de los streamings. Pero qué semanita más interesante hemos tenido y más movidita. De verdad, ¿qué les puedo decir? Les puedo decir lo mismo que les digo siempre, miren. No me da la vida. Deja bajar el volumen a esto. No me da la vida ahora sí, pero es que hemos estado... A ver, yo estoy haciendo un trabajo enorme de traducción, un manual además muy interesante, de comportamiento de los grupos de respuesta en caso de emergencias médicas por todo el mundo. Y esto se usa para todo tipo de organizaciones y de grupos que se encargan de la respuesta en casos de desastre de emergencia. Grupos de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, de Medicus Mundi, de Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera. Esto es manual de cómo funcionar. Muy interesante. Pero, aparte, tengo que entregar artículos de periódico. Estoy preparando el curso de periodismo y hoy, de 5 a 6 de la tarde, hora de aquí, estuve en la Universidad Internacional de México dando una charla sobre la Agenda 2030 y sus enemigos, que no solo la estoy presumiendo ahora, la idea es que esta charla que les di va a ser el vídeo del próximo martes, porque creo que toca unos temas interesantes de cómo surge la ONU, cómo surgen las organizaciones multinacionales intergubernamentales y cómo se lanzan contra ella los chiflados a izquierda y derecha, que me parece muy relevante. Bueno, y además tuvimos el numerito de la red de creadores de contenidos, donde toda la caverna, toda la caverna y varios miles de bots y trollbots que no son de la caverna, que no son personas de la caverna, que son programados y desarrollados por la caverna, se lanzaron pero un berrinche brutal, varias apoplejías. Hay gente que tiene derrames cerebrales espantosos porque un grupo de youtubers queremos hablar con YouTube para mejorar las condiciones de todos los youtubers, pero como no pueden darse cuenta de eso, entonces dicen que, no, es que ellos quieren que les den más dinero a ellos que a nosotros. Cálmate, no va por ahí, pero bueno, cuando tú todo lo interpretas con mala fe, pues el resultado siempre va a ser ese, ¿no? Pero vamos a hablar de eso después. Es divertidísimo. Entre tanto, lo que siempre les digo, pueden seguirme en Twitter, en Instagram, en mi página web y enviarnos por correo electrónico sus peticiones. Esta semana no tuve ni tiempo de ver el correo electrónico. Perdón a los que escribieron. De verdad. Ahí están los haters que bueno, supongo que hoy van a venir muchos y bueno, pues voy a estar borrando gente y chau. No me importa, me da exactamente igual. Y por supuesto les pido su apoyo en Patreon, en PayPal y en GoFundMe porque, pues como saben, se vive de esto. No, yo no vivo de esto, yo vivo de mi trabajo, pero creo que todo trabajador amerita tener una remuneración adecuada, aunque sea de derecha, pero no le digan a la caverna. Yo no creo que a un obrero se le deba pagar menos por su ideología. Ellos sí creen, pero yo no creo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, para abrir boca quería echar un ojo a los streamings, a los chats. Y hubo una cosa, me preguntan, hay cosas que me interesan aquí, me interesa comentar más o menos. Por ejemplo, me preguntan sobre el coronel Pedro Baños, que hace ilusión a historias de espionaje y teorías conspirativas. ¿Me parece una persona creíble? No. Parece un teórico de la conspiración que ha encontrado un excelente filón vendiendo teorías de la conspiración. Es un conspiranoico profesional como Estulino, como Cristina, no me acuerdo cómo se apellida Cristina, que alguna vez vino a este canal a echarme la bronca cuando hablé sobre Bilderberg y luego se dio cuenta que era mejor huir y huyó. Entonces está bien. ¿Le gusta Soda Stereo? Sí, me gustaba Soda Stereo. Eran los momentos en que se iniciaba el rock en español de verdad. Habíamos tenido rock en español, pero siempre había sido un fenómeno en cierta medida marginal.
siempre se había favorecido más el rock en inglés, incluso en los países hispanoparlantes. Y cuando empezó a surgir un fuerte movimiento de rock en español en España y en Argentina, pues en México surgió también, pero luego rápidamente fue cooptado por una organización, me acuerdo si eran las disqueras, con el rollo del rock en tu idioma, que salieron algunos grupos interesantes de allí, pero por otro lado lo pusieron una especie de media allí, de tipo Bonnie y los enemigos del silencio y los amantes de Lola, que no favorecía la experimentación, el desarrollo musical, las audacias musicales, porque todo era pues sencillito, comercialito y vámonos. Aunque había gente allí con muy buenas intenciones, no lo niego, y que hicieron muy buen rock, pero no fue todo el buen rock que se podía hacer. El buen rock siempre se estaba haciendo fuera de los circuitos comerciales, siempre lo he dicho, como el caso de Real de 14 en México. Pero, entonces, ese gran movimiento de rock en español llevó a que a mí me interesó muchísimo. Llevó a mí que me interesara muchísimo. Yo por entonces vivía en la ciudad de Querétaro y se iba a abrir la radio de Querétaro. Yo ya había trabajado en radio en la Ciudad de México, y entonces pues le propuse a la estación de radio un programa de radio que se llamara Tiempo de Híbridos, en homenaje, por supuesto, a Rodrigo González. Esto fue en 1986-87, porque el rock en español finalmente es un híbrido, como toda la música, pero aprovechamos el viaje, y que presentara un LP, un álbum completo de música de rock en español los lunes y los miércoles, 2 LPs a la semana. Y el director de la radio me miró como si hubiera yo acabado de bajar de una nave extraterrestre, o si hubiera yo aparecido así en una nube de humo sulfuroso, y me dijo, pero va a haber suficientes discos. Le dije, oye, mira, tengo 50, yo creo que con 50 pues empezamos, tienes 25 semanas, es medio año, y en este medio año se van a acumular más discos. Entonces me dijo, oh, vale. No lo decía yo, tenía yo una locutora maravillosa, no recuerdo su nombre. Yo hacía los guiones, yo elegía y comentaba las canciones. Y pasamos por toda la música. Me tuve la suerte de presentar El hombre del traje gris de Joaquín Sabina. Tuve la suerte de presentar, no me acuerdo qué disco de Real de 14, el que trae, no Dorina y Abel, la otra. Bueno, da igual, mi memoria es la que es. Tuve la oportunidad de presentar el 63 de Fito Páez, del que hablaba la semana pasada, a los Enanitos Verdes, que eran unos pesados, insoportables, que no nos caían bien, que también estuvieron por Querétaro dando conciertos. Y cuando me fui, 1 año y medio después del Querétaro, me regresé a la Ciudad de México, les dejé 100 discos que había todavía que ver, porque había estallado el movimiento del rock en español de una manera extraordinaria, para gusto y júbilo mío, por supuesto, y presenté un montón de discos en aquella época. Recuerdo pocos, porque además fue de esto, desde 87, 97, 2007, 2017 y 4 años más, son 44 años de esto, 34 años de esto. Pero bueno, el caso es que yo sí entré en el rock en español, pues, presenté el primer disco de Caifanes también en ese programa, en Tiempo de Híbridos. Por ahí Radio Querétaro debe tener las cintas, ojalá las digitalizara, porque son, finalmente no es porque sea un gran programa el mío, yo creo que lo era, pero bueno, ¿qué voy a decir yo? Sino porque es un testimonio del surgimiento de un rock en español más sólido del que había habido en el pasado. Entonces, pues sí me gusta. Gracias por lo del buen día, David Ramírez. Casi nadie me desea un buen día, casi todo el mundo me desea que, por lo menos esta semana, que me muera como menos. Digo que la caverna está... Bueno, ¿qué opina del caso de Kyle Rittenhouse? Mira, el caso de Kyle Rittenhouse me llama mucho la atención porque yo vi el video de los asesinatos el mismo día que ocurrieron. Es un video estremecedor. Lo único que se ve es que este chaval viene corriendo, se tropieza, se le acercan 3 personas y les dispara a los 3. A uno le dispara ya huyendo, si mal no recuerdo, y eso fue lo que me saltó mucho. O sea, entonces, ¿por qué venía con una carabina? Porque venía con un rifle. Luego me entero de que él fue allí a tratar de proteger no sé a qué comerciante contra los disturbios por
las protestas por Black Lives Matter. Pues, eso no lo hace la policía, porque lo tiene que hacer un chaval de 17 años que se siente de pronto Rambo. No quise opinar sobre el caso, porque yo creo que los casos no se opinan hasta que el jurado los juzga. Pero también traté de entender que siendo tonto del bote, por irse a meter a hacer trabajo de policía cuando no sabe todavía ni afeitarse correctamente, 17 añitos, estaba aterrorizado porque lo estaban persiguiendo, porque se metió en un quilombo que era de un tamaño muy superior a lo que él creía que era ser un miliciano de las fuerzas del supremacismo blanco en contra de esa gente color oscuro, y yo voy con mi rifle y pum, 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 los mato a todos. Que es una visión un poco infantil que suelen tener además los milicianos estadounidenses. Pero traté de entender que estaba desesperado, que vio que le iban a dar por lo menos un par de hostias en buen lugar y disparó. Por lo menos en un caso. Las otras dos personas a las que les disparó, que ya iban de salida o uno ya iba de salida, no recuerdo ahora el vídeo, no lo he querido volver a ver. Ver cómo matan a un ser humano no es agradable, o seres humanos menos. Pero yo traté de entender eso y dije, igual alguien justificaría por lo menos parte de los disparos en el miedo que sintió él en ese momento. ¿Qué les parece lo que hizo el jurado? Pero hubo problemas porque parece que el jurado era solamente de gente blanca, y el problema más grave es el problema es que no se consideró delito lo anterior que hizo. Lo de los disparos se podía argumentar, creo que se podía argumentar, independientemente de ideologías, independientemente de que el chaval es un supremacista blanco chiflado, sometido a una propaganda en ese momento de Donald Trump que llamaba a finísimas personas a los nazis. Entonces, me entiendo, fíjate, es curioso, entiendo hasta cierto punto la decisión del jurado, pero no entiendo que no hubiera delito por ir a hacer de asesino vigilante, de matón vigilante, de guardia armado, de milicia armada, ante una manifestación en la que claramente ninguno de los de Black Lives Matter venía armado. Nadie venía corriendo con un rifle como no fueran los autoproclamados milicianos blancos. Entonces yo creo que hay un delito y yo creo que hay algo que debe tenerse en cuenta sobre lo que hizo Kyle Rittenhouse, aunque en sí de los asesinatos creo que se podría justificar defensa propia, situación de peligro, situación de miedo, etcétera, etcétera. Ya tampoco esto me va a ser muy popular entre ciertas personas. Pero lo más grave de todo esto es que de pronto la caverna en Estados Unidos lo han convertido en un héroe. Entonces esa verruga andante que es Tucker Carlson, que es el máximo mentiroso de los Estados Unidos, por supuesto el representador más famoso de Fox News, ya lo entrevistó y le hizo un masajito en los pies y le dio su tecito y le dijo que era muy bonito, y Kyle Rittenhouse ahora se siente el héroe de la derecha supremacista blanca estadounidense. Y he visto que la caverna española lo anda defendiendo. ¿Qué te metes, chaval? No, sí, es un héroe, pobrecito, porque los malvados de la izquierda, que siempre son los malos, siempre son los que reciben los tiros, pero no son los malos. Los malvados de la izquierda están diciendo no sé qué de Kyle Rittenhouse. Yo entiendo que muchas personas digan, mira, acepto la decisión del jurado porque se ajusta a la ley, pero también entiendo que se diga que es lamentable que no hubiera habido alguna condena por todo lo que rodeó al momento en que Kyle Rittenhouse se vio que lo venían persiguiendo por estar ahí haciendo el imbécil, y que por lo menos en uno de los casos, al parecer, pues ya disparara cuando el otro iba de salida, porque ya habían dos personas en el suelo. Entonces, esa es mi posición. Yo sé que no es una posición muy firme de me condeno todo lo que hicieron los jurados, porque debían haber metido a este chaval en la cárcel para toda la vida. No, pero tampoco aplaudo que lo hayan liberado sin considerar otras cuestiones. Acepto y reconozco la decisión del jurado como algo justo, que además es asunto de Estados Unidos, de la ley de Estados Unidos, pero me dan mucha risa tanto los estadounidenses como los españoles, que ahora sienten que Kyle Rittenhouse es su gran héroe.
tío Buscatero es un poco menos chueco. Luego se quejan de los héroes de otros, pero es que los suyos son bien lamentables. Y hablando de héroes, pasó una cosa de lo más divertida que me vino a contar un compadre, al que quiero yo muchísimo, que es David Dorantes, que es un periodista mexicano que vive en Estados Unidos, cuya misión el día que yo ponga los pies en Nueva Orleans es presentarme a Tubaskini, ese grupo de jazz del que soy fan desesperado. Pero fíjense nomás lo que pasó. Esto es genial. En el show de Jim Baker, Jim Baker es una especie de... es un telepredicador que fue convicto, ya lo metieron a la cárcel por fraude. Estaba con su esposa Tammy Baker y los dos les estafaron una enorme cantidad de dinero a un montón de personas con sus creencias, con sus prédicas y su venta de basura, porque venden basura estos todos. Pero cuando salió de la cárcel se volvió a casar y ahora con Lori Baker, ya no Tammy, sino con Lori, tiene el Jim Baker Show. Una hora de televisión que no sé en dónde la saca. Lo saca, creo que es un streaming, pero ni siquiera es por YouTube, porque obviamente hay que cascar. Pero vino esta señora es fantástica. Esta señora estuvo contando que un día estaba ella en la cama junto a su marido y del otro lado de la cama se apareció un doble de su marido que quería tener sexo con ella. Imagínense ustedes, del marido roncaba. Y entonces el ser misterioso esperaba que ella no se diera cuenta que tenía al marido del otro lado y aceptara jugar a la casita con este ser que ella impugnó seriamente hasta que demostró que era un reptil porque le arrancó la cara y le dijo que Jesús la protegía. Y además dentro de la cara había una serie de criaturas horrorosas. Esto es como un cuento de Lovecraft que se contó esta mujer. Y los que la estaban viendo, los del programa de Jim Baker, decían, oh, sí, el demonio, sí, ese viene muy seguido a tratarse de acostar con las señoras junto al marido, ellas del otro lado. Es totalmente delirante. No creo que ella se lo crea. Pero aquí viene lo importante. Ella sabe que algunos se lo van a creer. Yo daba cuenta el otro día de que fueron una serie de creyentes en la conspiranoia del QAnon a esperar que John F. Kennedy o John F. Kennedy Jr. o los dos volvieran de entre los muertos en Dallas, donde fue asesinado John F. Kennedy, en la Plaza Daly, es el lugar donde se produjo el asesinato de John F. Kennedy, padre del presidente. John F. Kennedy Jr. murió en 1990, me parece, pilotando su propio avión, al parecer con cierta impericia, que lo hizo responsable de la muerte de él, de su mujer y de algunas otras personas. Bueno, y esas personas siguen allí. Hay 200 o 300 creyentes de QAnon que todavía estaban ayer allí, porque creo que era el aniversario del asesinato de Kennedy, no me acuerdo ahí, tendría que consultar cuándo fue exactamente el día del asesinato, fue en noviembre, claro. Y siguen allí esperando que John F. Kennedy reaparezca, pero cuidado, John F. Kennedy era un demócrata. Y sin embargo ellos creen que John F. Kennedy, al revivir de entre los muertos, va a devolverle la presidencia a Donald Trump. La gente puede creer lo que sea, incluso lo que dice esta señora. La gente puede contar y creer historias muy bien contadas y es absolutamente delirante. Entonces este caso me llamó mucho la atención por eso, porque por esta mujer... ¿Qué cara se necesita para contar esa historia y que te diga, no, sí, tú has vencido al diablo, permíteme darte dinero, que finalmente es de lo que se trata? Bueno, entonces, ¿qué? Llegaron los haters, me dijeron, escuché que la FDA aprobó, no, escuché no me vale, yo no cuento historias, no difundo historias con escuché. Me das los datos, me das la URL, etcétera, etcétera, yo puedo comentar lo que quieras, pero escuché que me dijeron, ¿esto será cierto o no será cierto? Mira, si es cierto o no es cierto, si no es cierto, al repetirlo ya me hiciste difundirlo, y yo no caigo en eso. Es por lo que los trollbots, por ejemplo, todos los que cayeron ahora con el tema del sindicato, que no es un sindicato, pero está relacionado con un sindicato,
están desesperados porque en vez de contestarles y difundir su mensaje a bots que tienen 2, 4 o 30 seguidores, los bloqueo y ya. Soy fan de Bernini, me gusta la escultura de Bernini, pero soy más fan de Miguel Ángel toda la vida. Prefiero a Miguel Ángel. Desde su recomendación de The Warning no dejo de escucharlas. Yo tampoco. I thought so. Wow. Mi teléfono enloquece, en serio. Sí, dice que ya, eso pensaba yo, no tienes por qué pensar. Sigo oyendo a The Warning y sigo cada día más impresionado con ellas, de verdad. Es de las bandas, yo recuerdo algunas bandas que me han afectado así en la vida y ella es una. ¿Qué opinas acerca del mito de la caverna de Platón? Tengo entendido que Platón le daba, no sé qué significado le daba a Platón. Platón decía que no podías ver la realidad, que solo podías ver un pálido reflejo de la realidad. Yo creo que no es cierto. Yo creo que es una forma de decir que nuestros sentidos son imperfectos. Precisamente porque nuestros sentidos son imperfectos, tenemos instrumentos para mejorar nuestros sentidos. Pero no sé, tampoco yo me dedicarnos tanto a la filosofía de hace 2600 años no creo que tenga sentido. Tengo una disyuntiva respecto, dice Oscarito, go. Tengo una disyuntiva respecto a qué pasa cuando morimos y a dónde vamos. No vamos a ningún lado. Fernando Conde Torrens habla de la plenitud divina, pero que hable de lo que quiera, no tiene ninguna prueba. Lo que sí sabemos es que nadie ha vuelto, y lo que sí sabemos es que nuestras funciones, lo que consideramos nuestra persona, nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestros disgustos, nuestras memorias, que son las que nos conforman a nosotros como seres humanos, nuestros recuerdos, nuestras vivencias, nuestra capacidad de olfatear cosas que nos gustan, de ver cosas que nos gustan. A mí siempre me ha impresionado mucho, y luego me lo pregunto, ¿por qué ver una cosa me puede provocar un enorme placer? Un placer interno, intensísimo, un cuadro, un atardecer hermoso, te provoca placer. Es extrañísimo, pero ese placer depende de una serie de cuestiones de carácter químico y fisiológico en mi cerebro. Y sabemos por los estudios que se han hecho de lesiones cerebrales que si pierdes ciertas funciones cerebrales, pierdes parte de tu personalidad, parte de tus recuerdos, parte de tu capacidad de disfrutar el mundo, parte de ti mismo, hasta que puedes dejar de ser tú mismo. Eso lo vemos en el Alzheimer. La gente deja de ser ella misma porque las estructuras cerebrales que conforman su personalidad, sus recuerdos, sus memorias, sus emociones, sus vivencias, se han destruido, han dejado de ser funcionales. Esto querrá decir que nuestro cerebro es donde está lo que llamamos el alma, nuestra capacidad de sentimiento espiritual ante un concierto de Bach. Pues parece que sí. En ese caso, cuando nuestro cerebro deja de funcionar, dejamos de existir en cuanto a la personalidad que tenemos, del mismo modo en que tú no ves a alguien que se murió y dirás, ¿a dónde habrá ido su circulación sanguínea? ¿Dónde estará su digestión? No, su digestión y su circulación sanguínea son funciones de su cuerpo y cuando deja de vivir, dejan de funcionar esas cosas. Ese es el motivo por el cual vale la pena vivir la vida a gusto y dejando el mayor bien posible, porque no vas a dejar otra cosa que tus recuerdos. No hay ninguna prueba de que desde el más allá puedas ponerte a ver lo que está pasando y arreglar las cosas. Nadie ha vuelto. Y si nadie ha vuelto, es difícil pensar que alguien vuelve. Sobre todo cuando no ha vuelto alguien especializado en huir de todos lados, como era Houdini, que nunca volvió. Y todos los espiritistas de este mundo intentaron ponerse en contacto con el espíritu de Harry Houdini. Entonces, ¿un régimen parlamentario en Latinoamérica contendría a los políticos caudillistas del continente? No, lo que para los políticos caudillistas del continente son los pueblos. Aquí es lo que tú votes. Y es así de triste. Entonces no creo que un parlamento latinoamericano sea, porque no sería operativo. Para que un parlamento sea operativo tiene que tener la capacidad de expedir leyes y hacer que se cumplan como las tiene el Parlamento Europeo. Pero el Parlamento Europeo se le ha cedido, todos los países miembros de la Unión Europea le han cedido soberanía, parte de su soberanía a la Unión Europea. Lo hablaba yo el otro día con Jonás Fernández, precisamente, que es eurodiputado, una charla que por desgracia muy poca gente ha visto, ¿no? Entonces,
si no le cedes parte de tu soberanía como país a un parlamento latinoamericano, es un lugar para expresarse buenos deseos y tomar café con galletitas. Carlos García desde Vietnam, que es nuestro mexicano avecindado en Vietnam. ¿Te gusta Roy Buchanan? No sé quién es Roy Buchanan, no me acuerdo en este instante quién es Roy Buchanan. Bueno. ¿Qué opinas del stand-up en México? No veo stand-up en México, estoy en España hace 21 años, 22 años ya. Bueno, dice, me cae bien porque hace enojar a todos con los de UGT. Es que vamos a hablar de eso. Vamos a pasar por allí porque es de lo más divertido que nos ha pasado últimamente. El lunes pasado se lanzó la red de creadores de contenido, con estas personas jóvenes, estas 6 personas jóvenes y yo y algunos más, lanzamos un video diciendo que queríamos organizarnos para tener una mejor situación ante la empresa, ante YouTube. El documento que expedimos está a la vista, ahí está el video y son 2 minutos, tampoco dura mucho, pero la caverna de la derechuza española decidió que no lo podía entender como era. Es decir, cuando decíamos nosotros queremos condiciones justas, dijeron, condiciones justas para ustedes 7. Y como ustedes 7 son de izquierda, debo decirles una cosa, yo no conozco. Estos chicos se fueron uniendo al proyecto a lo largo de los meses y yo me desconecté bastante del asunto. Vamos a ver por qué. No, ¿por qué? Vamos a ver cómo. Entonces, no he visto a ninguno de estos, no he visto los vídeos de ninguno de estos 6 chicos. No sé si son de izquierda, pero bueno, la caverna decidió que los 6 eran, pero bueno, de izquierda que tú ríete, vamos, piensan lo más izquierdoso del mundo y ellos están más a la izquierda, según la caverna. Entonces, decidieron que lo que se estaba pidiendo es que nos dieran dinero a nosotros y que se lo quitaran a los de la derecha. Esto es tan enloquecido que para interpretarlo así, o estás muy mal de la cabeza o tienes una mala fe del tamaño del mundo. Bueno. El principal instigador de todo esto es Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo es un doctor en economía que dicen que no sabe entender ecuaciones simples, no lo sé yo, pero me lo dijo alguien que es economista, y que primero lanzó una serie de tweets que eran absolutamente enloquecedores. Yo le dije, oye, Juan Ramón, estás pegando cosas que no están relacionadas en el documento, tomas un cacho del principio todo el final. No es cierto. Vamos a ver qué es cierto. Y bueno, es que ustedes lo que quieren es que no le den, que no se recomienden los vídeos de los fachas. Y yo, ¿quién aquí? Aquí nadie llamó facha a nadie. El único que se puso a llamar fachas a todo el mundo o a sus amigos fue Juan Ramón Rayo. ¿Que por qué los llama fachas? Pues vayan y pregúntenle, que está en Twitter, Juan Ramón. Pues @Juan Rayo en Twitter. Bueno. Entonces, bueno, nos dijeron que queríamos un chiringuito y que si no teníamos suficientes visualizaciones, no tenemos por qué quitárselas a los buenos y simpáticos youtubers de la derechuza que tienen más visualizaciones. Pues a mí qué me importa. Estos piensan en cantidad siempre, no en calidad. Entonces, lo más curioso es esto. Hubo una reunión alrededor de Furor TV que lleva Sergio, uno de los chicos que aparecen en la miniatura y que aparecen en el vídeo junto con todos los demás. Y hubo una reunión en Furor TV y entró Juan Ramón Rayo. Y se portó como persona y dijo que entendía, que comprendía, que se le estaba explicando que, oye, no, sería una estupidez gigantesca decir que nosotros queremos que nos den el dinero que les dan o que nos recomiende más YouTube. No, esa no es la idea. La idea es que todos los youtubers tenemos algunos problemas, por ejemplo, cuando nos desmonetizan sin explicación. Y si tú solo vas a tener 5,000 visualizaciones y te desmonetizan y 12 días después, cuando ya tienes 4,500, te lo remonetizan, pues solo recibes el dinero por 500 visualizaciones. Y como es poco dinero, pues mejor que te lo den completo. Todos los youtubers, y lo vamos a ver, se quejan de esto, se quejan de que hay ciertas asimetrías con YouTube de las que yo he hablado ampliamente, con 3 vídeos que llevo hablando del tema en mi canal. Bueno,
Pero entonces, el problema es que nadie habló de capitalismo, nadie habló de acabar con el capitalismo y de nacionalizar YouTube o Google o Alphabet, que es la compañía matriz de Google y de Alphabet. Pero Juan Ramón Rayo decidió que los youtubers estos, los 6 estos y yo, odiamos al capitalismo. Si ustedes ven mi video de esta semana sobre la socialdemocracia, sabrán que la socialdemocracia no odia al capitalismo. Lo que hace la socialdemocracia es usar al capitalismo para lograr la justicia social, que me parece mucho más inteligente, por supuesto. Pero él decide que odiamos al capitalismo. ¿Por qué? Porque él es lo que se llama un marxista de derecha, un asunto que yo ya comenté ampliamente en este video que les invito a ver. Es decir, alguien que a cualquiera que no siga su doctrina precisa y exacta, su esquema de pensamiento y de creencias ultraliberales o enranditas o de la CFR, etcétera, etcétera, son comunistas, son marxistas. No hay otra posibilidad. Ven el mundo en blanco y negro. Esto les pasa mucho a los marxistas. Los marxistas creen que los que no somos marxistas no podemos ser de izquierda, porque ellos creen que el mundo se divide entre los marxistas y la peor derecha. Y los derechistas, no todos los derechistas, por supuesto, pero la derecha absurda, la conservadora, la CFR como la de Juan Ramón Rayo, son marxistas de derecha porque solo consideran que el mundo es o su derecha radical, excesiva, babeante, o rojos marxistas malvados. Bueno, es por eso por lo que Fox News llama comunista a Joe Biden, que por favor, Joe Biden será muchas cosas, pero comunista no es. Pero bueno, Fox News es, por cierto, la central ideológica de gente como Juan Ramón Rayo. Bueno, entonces dice en su artículo Juan Ramón, si por ejemplo la izquierda es la única ideología correcta y verdadera, la izquierda no es una ideología, Juan Ramón, para. Y si el pueblo además siempre tiene razón, ¿cómo opinar lo contrario siendo demócrata? No sé. Entonces, que los creadores de contenido no de izquierdas, liberales, conservadores, fachas, peperos, boxeros, estén triunfando en el mercado de la comunicación, solo puede significar que el mercado ha de ser un mal sistema socioeconómico. Ya todo el sistema socioeconómico se carga, Juan Ramón, para repartir estos ingresos, y ese sistema hay que controlarlo desde fuera. Sí, 6 personas vamos a controlar el sistema para que nos den dinero. Pero Juan Ramón, tus amiguitos no están triunfando. Pueden tener más visualizaciones y tal, pero no están triunfando. Mira, te voy a decir quién está triunfando. Willy Rex, Guillermo Díaz, que sube gameplays de videojuegos, no sube consignas en contra de los homosexuales, ni de las mujeres, ni de la democracia, ni de las pensiones, ni de la sanidad pública, ni de la educación pública. Lo mismo pasa con Samuel de Luque Vega, Vegeta, conocidísimo, hace gameplays, pero se especializa en Minecraft. También hace gameplays el Rubius, el más conocido de los youtubers españoles, que es Rubén Doblas Gundersen, y Auronplay, que también es famosísimo y millonario. Ellos sí que tienen éxito en la red. ¿De dónde sacas tú que tus amigos, a los que tú llamas fachas, ¿por qué los llamarás fachas? Bueno, no sé. Tus amigos a los que tú llamas fachas tienen éxito. No, mira, Romuald Foss hace muy buena caja, hablando de cómo hacer caja en YouTube. Abel Rodríguez habla de ciclismo, Willy Fox habla de aventuras y tutoriales de filmación muy útiles. Por cierto, tutoriales de filmación. Vamos, Juan Ramón, ¿o cree que todo esto es temática facha? El ciclismo es facha. O está totalmente perdido, o sus amigos le han dicho que están ganando un dinero que no están ganando. ¿Qué puede ser? Pero Juan Ramón sigue mintiendo porque finalmente sus artículos los cobra y tiene que quedar bien. Dice, a esto y a un intento de captura lobística se reduce la última iniciativa de UGT. Oye, mira, muchas gracias por sacarme del asunto, pero es que la iniciativa no es de UGT. La iniciativa es de un amigo que decidió convencer a UGT que me invitaran hace más de 2 años a hablar sobre trabajo digital en los 130 años de UGT. Y allí, y lo puedes ver en este video, yo le sugerí a UGT que era necesario que también representaran a los trabajadores digitales que tienen reivindicaciones que son muy normales. No se trata de acabar con YouTube, no se trata de nacionalizarlo, se trata de tener unas condiciones de trabajo adecuadas como las que tú negocias con tu periódico o con quien sea que te pague.
Pero a veces de locos, ¿no? Trasladar la lucha sindical al ámbito de las redes sociales. Mira, no exactamente, porque como no somos trabajadores no podemos estar sindicalizados. Pero tú crees que estamos ya haciendo una sección sindical. O sea, es absurdo. Y luego dice, según se quejan desde UGT, el reparto de la tarta de ingresos de esta plataforma no es justo. Efectivamente, no es justo, pero no es justo porque les paguen más a tus amigos o al Rubius o a mí. Es porque nos pagan poco a todos. Porque dados los ingresos de la empresa podría ser, sobre todo en cuestiones muy concretas como el costo por millar. Que el costo por millar, que es con lo que se mide lo que ganas tú por millar de visualizaciones, puede ir desde 10 o 20 o 30 euros hasta 15 céntimos. Y no nos gustaría saber cómo se determina el costo por millar. Pedir eso es pedir el fin del capitalismo y la destrucción del mercado. No, por favor, Juan Ramón, es que haces el ridículo, tío. Y luego dice que dice que la mayoría de los ingresos que reciben los creadores se concentran en manos de muy pocos de esos creadores, los cuales para más INRI suelen ser creadores fachas. Jamás dijimos eso, jamás sugerimos eso, y por favor deja de llamar fachas a tus amigos. Tú sabes lo que es el fascismo, Juan Ramón Rayo. Es decir, no, yo trato de no llamarle fascistas a los que no tienen tintes fascistas, así como a tus amigos de Vox los llamó nazis porque son nazis. Pero no llamo facha a alguien que tiene opiniones que están en contra de las mías, es de derecha. Lo siento, la derecha es muy amplia, pero tú barres parejo a todos tus amigos, los llamas facha. Un día se van a enojar contigo, de verdad. Bueno, así que ahí está. La iniciativa fue mía. Pero yo no pude hacer nada al respecto. Entonces, unas personas de otros youtubers y gente de UGT concitaron el apoyo de estas personas, de estos jóvenes, que me parece magnífico que lo hagan. Pero no sé si son de izquierdas o son simple y sencillamente youtubers que quieren mejores condiciones de trabajo, que es muy legítimo. Si a ti te bajan el sueldo en tu periodiquito, también vas a llorar, Juan Ramoncito. Bueno, pero vamos a ver, este me encantó, porque aquí es donde se ve cómo hace las cosas Juan Ramón Rayo. Según UGT y algunos creadores que se han sumado al carro, la culpa de que los creadores de contenido no de izquierda se estén llevando la mayor de espectadores. ¿En serio estás chiflado, tío? Que los gameplays hacen mucho más, que youtubers de maquillaje arrasan con tus amigos. Los youtubers que yo, por ejemplo, una youtuber como Carolina Zebrowska, la que yo hasta la he recomendado, muy de izquierda debo ser. Ella es polaca y Polonia una vez fue comunista, así que igual sí es muy comunista esto. Carolina Zebrowska destroza a cualquiera de tus compañeritos y gana muchísimo más dinero que todos ellos. Tú de veras te han contado que se están haciendo de oro y no se están haciendo de oro. Pero bueno, este desequilibrio que él cree que existe, según la UGT y algunos creadores que se han sumado al carro, se debe a oscuros y arbitrarios algoritmos que no están sometidos al control democrático y que no favorecen la diversidad ideológica en las plataformas. ¡Santo cielo! Pero dijimos eso, de verdad dijimos eso, porque su conclusión es que querrían ser ellos quienes tomaran el control del algoritmo, no para maximizar los beneficios sociales, sino para canalizar las visitas. Hacer que la gente visite mi canal. Yo les pido a ustedes que me recomienden, pero eso es lo normal. Este personaje cree que lo que estoy diciendo es que me den el dinero de sus amiguitos. Pero vean de dónde sacó este párrafo, que es glorioso. Lo saca del final del primer párrafo, donde dice somos gente corriente, pero el que decimos somos militantes de la izquierda anticapitalista, que no lo somos, yo no lo soy ciertamente, que pedimos, que nos preocupa la falta de transparencia y protección a los creadores y consumidores frente a los arbitrarios algoritmos dirigidos por el monopolio de las grandes plataformas. Y sí son algoritmos arbitrarios porque no son transparentes, no sabemos cómo se decide de pronto banear un canal, desmonetizarte, etcétera. Entonces, no, tampoco está mal. Pero ese cacho no tiene nada que ver con nuestro trabajo, debe ser reconocido y valorado como el cimiento que construye la riqueza de estas grandes plataformas tecnológicas que se sitúan al margen del control democrático. Espera, pero es que de lo del control democrático tengo una cosa aquí que ya no pude meter y que voy a poner ahora. Porque esta no es una chifladura nuestra de los loquitos de la red de creadores. Es que el control democrático de las plataformas de redes sociales y la protección de los derechos fundamentales son asunto de preocupación de la Unión Europea.
que ha propuesto, espera, ¿dónde estoy? En la propuesta de ley de servicios digitales de febrero de este año de la DSA, de la Unión Europea, busca supervisar las reglamentaciones, la rendición de cuentas y la transparencia de las plataformas en línea ante los riesgos emergentes en el nuevo mundo digital, potenciando la economía por medio de la innovación y la competitividad, dos cosas que les gustan mucho a los liberales y me gustan más a mí, seguramente más que a ustedes, en el mercado único europeo. No es una chifladura nuestra, es una chifladura de la Unión Europea. Que se sitúa en el margen del control democrático, pues sí, porque lo dice la Unión Europea. Y luego al final del siguiente párrafo es: queremos redes sociales seguras en las que prevalezcan los principales valores de la democracia, la libertad de expresión, el respeto a la diferencia y la pluralidad ideológica. Si a mí me parece muy bien que tus amigos a los que tú llamas fachas estén en YouTube, jamás me opondría a ello. Yo defiendo la libre expresión de todos, tú solo las de unos. Pero se dan cuenta como aquí hay tres trozos separados en tres párrafos diferentes, con punto y aparte, que cualquiera que sepa gramática sabe que implica el salto de una idea a otra, y los tres los emplasta juntos, todos al mismo tiempo, Juan Ramón Rayo, para decir que los oscuros y arbitrarios algoritmos no están sometidos a control democrático. Nadie habló de eso. Y que no favorecen la diversidad ideológica de la plataforma, que tampoco nadie habló de eso. Eso no es asunto de los algoritmos. La diversidad ideológica es precisamente la que impide que te censuren. Te voy a decir cuál es el problema. Tú vives en Tierra 2. Tú vives en Tierra 2 rodeado de muñequitas de Ayn Rand, a las que les cuentas cuentos. ¿De qué realmente hablamos los que estamos en esto? Pues lo que hablamos es que los algoritmos deciden si desmonetizan, deciden si dan determinado costo por millar, deciden si pueden cerrar o no un canal. Y el proceso de revisión humana cuando protestas por alguna decisión de YouTube es lento, malo, inservible y además no sabes con quién hablaste. No hay interacción con seres humanos. Que se entiende que es difícil que millones de creadores tengan alguien con quien hablar directamente. Tiene ahora un chatbot de YouTube con el que intenta más o menos resolver eso, malo, bastante malo, y puedo exigir que mejore el chatbot de YouTube, pero es un problema que tenemos todos. El problema de los strikes de copyright, el problema de... Pero es que ¿sabes qué es lo peor? Que algunos de los que atacaron esto se quejan exactamente lo mismo. El Wall Street Wolverine se hizo un video diciendo que éramos basura, pero hace 2 años llevo años en YouTube, me han metido 2 strikes injustificados. Ya, pues nosotros no queremos que haya strikes injustificados, aunque sea a ti. He recibido un strike por hacer una parodia sin ningún tipo de premisa como para censurarla y menos meterme un strike. Pues sí, mira, nos pasa a todos y queremos evitarlo, hasta para ti. Wall Street, wake up. Si tus propios amigos, a los que llamas fachas, Juan Ramón, están diciendo que tienen estos problemas en YouTube, no es normal que digamos, bueno, yo solito hablando con YouTube me va a hacer poco caso, pero si somos, digamos, los principales creadores españoles, y no los 7 que estamos, o los 7 que aparecemos en el video, sino si están con nosotros el Rubius y los fachas tuyos, los que tú llamas fachas, que tengan más visualizaciones, y si estamos todos juntos, pues YouTube nos va a hacer más caso. Es que Juan Ramón, de veras, yo creo que las muñecas de Ayn Rand con las que vive, con las que toma el té y les cuenta cuentos, cree que le han dicho que, por ejemplo, los logros sindicales son solo para los obreros de izquierda, pero los obreros de derecha pues no les dan salarios justos, ni jornada de 8 horas, ni pensiones, ni equipo de protección para evitar que se corten una mano cuando trabajan con maquinaria peligrosa. No, este doctor en economía cree que las reivindicaciones y los salarios y los beneficios para los trabajadores que ha logrado el movimiento obrero en los últimos 200 años son solo para los trabajadores de izquierda, los de derecha no. Así no funciona, Juan Ramón. No sé dónde estudiaste economía, pero la economía real no funciona así. En las empresas hay obreros fachas.
De verdad. Obreros que simpatizan con Falange y obreros que simpatizan con el partido nazi, pues reciben exactamente los mismos derechos y los mismos beneficios que sus compañeros que llevan bajo el brazo el manifiesto del Partido Comunista, porque todavía no se lo aprenden. No sé, es absolutamente enloquecido en lo que han caído Rayo y su banda, su ballet, su grupo, no sé, sus muñecas de Ayn Rand, en la mala interpretación, en la interpretación malintencionada, de mala fe, furibunda, de una cosa que es en realidad bastante inocente. Lo cual solamente me deja una conclusión: si les ha preocupado tanto esto, si les ha promovido que haya docenas y docenas de bots con 2 y 3 y 4 seguidores que vienen a exigirme que debata con ellos, como si han llenado las redes de agresiones, si han hecho como 6 o 7 vídeos de 20 y 30 minutos sobre un vídeo de 2 minutos y medio que no quisieron entender, pues hombre, me dice que vamos por muy buen camino. Hemos inquietado a quienes más detestan cosas como la transparencia, la democracia, la justicia y los derechos humanos. Así que, pues muchas gracias, porque nos han dicho y nos siguen diciendo todos los días que vamos bien. Yo no sé hasta dónde se vaya a llegar, no sé qué puede hacerse, pero si ya los hicimos enojar, hemos logrado mucho. Y ahora sí, porque ¿qué es lo que decía? Sí, es que los hago enojar a todos y por eso te agrado, pero es que yo no lo intento. ¿Qué piensas de la expresión capital humano? Pues no es una expresión razonable. Se habla de capital humano en la medida en que no es... Es mucho más razonable hablar de capital humano que hablar de fuerza laboral, porque cuando inviertes en capital humano, te das cuenta de que la fuerza de trabajo es parte del capital de una empresa, es parte de sus activos más importantes. Y esto cada vez más empresas lo entienden. Los economistas que no tienen empresas, como es el caso de Juan Ramón Rayo, que no creo que haya tenido un carrito de helados en su vida, no entienden que las empresas cada vez más se dan cuenta del valor que tienen sus trabajadores y tratan de conservar a sus trabajadores, de darles beneficios a sus trabajadores y de darles el respeto y la calidad necesarias para que se comprometan con la empresa. Porque esto puede pasar. En España es más difícil y es porque hay una cultura de dinero viejo que no sabe ser empresarial. Pero yo trabajo con empresas de Estados Unidos y ahí la cosa es muy sencilla. Si tú les das a ganar, ellos te dan a ganar. Punto. Aquí les das a ganar, pues si pueden conseguir a alguien que lo haga lo mismo más barato, te dan una patada. No hay una cultura corporativa. Entonces, esto a mí se me hace que la idea del capital humano deja mucho más claro a todos, desde recursos humanos o desde el supervisor y gerente de esa gente hasta el presidente y director general de la empresa y los accionistas, que con lo que están trabajando es con un elemento fundamental para el desarrollo de las actividades de la empresa. Así que me parece muy bien. Gracias, nuevo fan mexicano. Que encuentro tiempo para leer y actualizarse. ¿Cuál es la fórmula? Dormir poco. No, a ver, soy muy selectivo. Aquí hay una cosa que siempre olvidan. Yo hablo de lo que sé, porque me interesa. Sé cosas que me interesan, pero no hablo de lo que no sé. Muchas preguntas que me hacen aquí digo no sé y me las salto. Entonces, dejo la impresión de que sé mucho. Pues sí, sé mucho de las cosas que me interesan mucho, pero de otras cosas, pues no sé tanto. Esa es la realidad. Bueno, ¿por qué en Estados Unidos hay tantas sectas en comparación con otros países? Mira, en el video de Testigos de Jehová y Mormones, yo explicaba los 3 grandes renacimientos religiosos, 3 grandes impulsos de renacimiento religioso, generadores de distintas sectas y variantes, interpretaciones, iglesias o como les llamen, en Estados Unidos. Y el fenómeno está bastante bien estudiado, el de los 3 revivals de la religión en Estados Unidos. Mi opinión sobre la cuarta ola en Alemania y Europa es que no estoy capacitado para opinar. Lo único que tengo es la idea de que los fenómenos de la epidemia son mucho más complejos de lo que creíamos y que hace falta estudiarlo mucho más.
hay una serie de factores que no se han detectado siquiera, que están influyendo en el desarrollo de la pandemia y que tienen que ser estudiados científicamente y que se están estudiando, pero en eso se está. Porque evidentemente la simplificación de solo es la vacuna, solo es la mascarilla, solo es la distancia social, no alcanza a explicar del todo el fenómeno. Y sería muy absurdo que un fenómeno tan complejo se explicara de manera tan sencilla. Así que ¿qué opina del reggaetón? No lo conozco, no me gusta, no me gusta. Y del pianista James Rhodes no lo he oído. A ver, esperen que me estoy... Quiero acabar esto porque se agradece mantener el acento chilango, no lo hice a propósito. Jamás me propuse mantenerlo, simple y sencillamente así funcionó. Y siempre doy el ejemplo de los amigos argentinos que llegaron a México exiliados con el golpe de Estado. Un grupo de ellos, a los 6 meses de estar en México, hablaban como si hubieran nacido en la colonia obrera, en la Ciudad de México. Y otros pasaron 20 años y hoy en México siguen viviendo en México y sin embargo no han perdido el acento. Y esto yo lo hablé con alguno que era Mauricio Sichanover, un gran experto en tango, ya lo he comentado aquí creo, y le decía yo, pero tú te propusiste mantener un acento porteño remarcado, porque el acento de Sichanover era remarcadísimo. Me decía, no, si yo preferiría que no me identificaran, preferiría perderme en la masa, pero no era posible. Entonces no quise mantener el acento, simplemente me pasó así. Están a la izquierda de Marx, sí, bueno, ese. Es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así es. Veo que muchas de las manifestantes por esta fecha, me recuerda la canción de Oscar Chávez, Liberación Femenina, no la conozco, pero sí hay que recordar, en España se está haciendo ahora, los actos están hoy. Mi hijo hoy precisamente me comentaba, es que hoy es esto, y es que este año llevan 37 mujeres muertas. Y digo, sí, efectivamente. Sí, pero esto también pasa al revés. Le explicaba yo que sí, bueno, sí hay mujeres que son violentas con los hombres, pero primero que nada no por ser hombres. Pero segundo, que son por cada 30, 40, 50 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, habrá acaso uno o medio asesinados por hombres asesinados por sus parejas. Son sociológicamente diferentes, aunque evidentemente el asesinato siempre es aterrador. Rayo defiende derechos negativos, es decir, reconocer libertades y quien pueda se las pague y quien no se joda. Bueno, es una forma de ver precisamente lo que te pueden contar las muñequitas de Ayn Rand con las que tomas el té. ¿Cómo le exigís a Google algo? No es como una fábrica, no depende de los youtubers. Sí, es que depende de los youtubers. Google no, obviamente Google no, pero YouTube, una empresa de Google, una empresa de Alphabet Incorporated, no tiene otra cosa que vender. Solo vende lo que hacen sus creadores. Es lo único que vende. Y el primer intento de hablar con Google que realizó un grupo de youtubers alemanes apoyados en IG Metall, que es el sindicato más fuerte de Alemania, el sindicato más fuerte de Europa probablemente, pues tuvo algunos resultados. Han cambiado cosas en Google gracias a esas conversaciones. Pues no se trata de hacerles una huelga y ponerte con una pancarta enfrente o romperles el coche, que es en lo que piensa Juan Ramón Rayo, porque es un marxista de derecha. Se trata de dialogar y decir, oye, tenemos estos problemas, podríamos estar en mejores condiciones. Estoy muy a gusto trabajando en YouTube, yo gano bien en YouTube, no tan bien como quisiera, ya lo dije la semana pasada, pero me gustaría estar mejor. Eso es un delito, eso me convierte en enemigo de las empresas y en la tila el uno del mercado, como cree Juan Ramón. No, es que si estás en tu casa y el fregadero no funciona, pues puedes decir quiero arreglar el fregadero, eso no quiere decir que tengas que cambiarte de casa. Pero bueno, así son así. ¿Qué opina Javier Milei? No lo conozco. Me preguntan de Milei y Laje todas las semanas, no los conozco. Pero no ven que tengo yo que lidiar con esto. Y encima, maratoneando tus vídeos me siento happy. Pues muchas gracias, ¿no? De hacer feliz a la gente también es importante.
Personas como Rayo han estado ganando mucho espacio en redes, por más pequeño que siga siendo, junto con otros personajes de la talla de Agustín Laje. Pues sí, pero, a ver, el chiste es el chiste es que no se puede debatir con ellos y se vio por qué. Se vio y pueden ustedes ir a Furor TV en Twitch, y creo que todavía está. Estuvieron 2 o 3 horas hablando, varios de los compañeros de la red de creadores estuvieron hablando tanto con Rayo como con un tío blanco hetero. Y estos dos se fingieron personas y al día siguiente pegaron al doble. Es decir, no es gente con la que puedas hablar de buena fe. Y eso es lamentable, eso es muy triste. Vuelvo a decir lo que dije en otros momentos. España merece una derecha civilizada. España merece una derecha inteligente. España merece una derecha que no esté inspirada en Fox News, sino en las mejores tradiciones de la democracia cristiana europea, con la que se pueda hablar, dialogar y llegar a acuerdos y hacer cosas juntos porque les interese más el bienestar de los españoles que la defensa de sus convicciones doctrinarias. Esto pasa con los marxistas. Les interesa tanto la defensa de sus cuestiones doctrinarias que no hablan del bienestar de la gente. Pero hay una derecha razonable, inteligente, con la que se puede hablar, con la que se pueden hacer cosas, con la que se puede gobernar. Y yo quiero una derecha así en España y no la derecha que representan Juan Ramón y esas gentes a los que él llama, no sé por qué, los llama fachas. Gracias, Trini Martínez, porque encontró mi carta a Greta, pues la carta con la que más me han insultado por meterme con Greta Thunberg. Bueno, ya voy lentísimo porque se me alargó lo de Rayo, pero es que es tan divertido. ¿Cómo puede una persona ser tan poco rigurosa y no sentir vergüenza? Pero, hombre, yo puede que haya hecho algo parecido en la vida, malinterpretando a alguien, pero no lo he hecho de mala fe, para empezar. Pero me avergüenza, ¿no? Cuando metes la pata y dices, uy, perdón, lo siento, no era mi intención. Este sí era su intención, eso me molesta muchísimo. El capitalismo gobierna el mundo, pues sí, mira, la única opción que hubo fue otro modo de producción que resultó que no funcionaba, punto. Entonces, vuelvo, los socialdemócratas lo que hacemos es utilizar el capitalismo, tratar de regularlo para quitarle sus aristas más tóxicas y dañinas y tratar de utilizarlo para obtener una mayor justicia social. No queremos acabar con los ricos, queremos acabar con la pobreza. Pero creo que Rayo piensa que eso es Stalin. No, Stalin era buena gente junto a como me ve a mí. Rayo. Luego pasó algo horrible, lo bloqueé sin querer, alguien retuiteó a Rayo y yo quise bloquear a esta persona del retweet y bloqueé a Rayo durante como 2 o 3 horas o más. Lloró, mira una triste historia, que dijo que quería hablar conmigo y ahora se me ha bloqueado, digo, perdón. Entonces, el problema es lo desbloqueé y luego se me echaron encima todo su ballet. Ay, claro, ahora lo desbloqueé. Sí, no era lo que querías. Sí, estoy reconociendo que cometí un error, lo desbloqueé ya. No, siguen enojadísimos porque lo desbloqueé ahora. O sea, son incoherentes del todo. Sergio es el único que cuenta en todo el asunto. No, aquí cuentan todos, aquí cuenta todo el mundo, pero cuento el tema de Sergio porque Sergio hizo esta reunión en Twitch, en Furor TV. Yo no pude estar porque estaba grabando precisamente el video de Socialdemocracia y no pude estar, pero allí estuvieron varios representantes, varios participantes de esto, que no es un sindicato porque como autónomo no está sindicalizado. Yo se lo he reclamado a la UGT, oye, y como autónomo, ¿cuándo me vas a apoyar a mí? ¿Qué opinas de Diego Razzarín? No lo conozco. A Javier Milei, no lo conozco. Vas a mirar Get Back en cuanto llegue a casa. Hoy se estrena Get Back, hoy la veo. Si va a acusar a los liberales antidemocráticos, hágalo con pruebas empíricas y evidencias científicas probables. No, mira, no puedo acusar de eso a los liberales. Acuso a algunos que se llaman a sí mismos liberales. Por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso, que empezó a decir que era un fraude las elecciones de Madrid antes que hubiera, porque no sabía si las iba a ganar, y entonces siguió el sistema de Trump de desprestigiar las instituciones democráticas y el proceso electoral para llevar agua a su molino. Pero nunca he dicho, jamás he dicho y jamás diría que los liberales son antidemocráticos si la democracia es precisamente un producto del liberalismo, de una de las corrientes del liberalismo. Así que recomiendo a youtubers de economía, no sé nada de economía.
No caiga en demagogia, no caigo en... Yo trato de no... Nunca he atacado con brocha gorda. Si dije liberales, refiriéndome a unos en concreto, es a esos en concreto y nada más. Bueno, pues hasta donde estamos aquí vamos a cortar un segundo como hacemos todos los días. Ya vamos tarde de lo que yo quería hacer, así que nos vamos a apresurar. Bueno, estamos de regreso, quizás regrese muy pronto, 2 minutos, pero es que de veras quiero hacer la galería de arte, quiero hacer la pequeña serenata del nocturno, quiero hacer todas esas cosas así muy de izquierda por las cuales soy terrible. Y bueno, esto probablemente ustedes, los listos, ya saben de qué va esto. Los que miran con cuidado lo que está pasando en sus pantallas, saben de qué va esto. Si lo encuentro. Si no lo encuentro, no podemos. Pues sí, hoy vamos a hablar de una de las voces más impresionantes de la historia de la humanidad giratoria. Y la humanidad giratoria era como le llamaba Ramón López Velarde a la humanidad, precisamente porque gira alrededor del planeta. Es una frase a mí me parece divertida, pero algunos se la toman bastante en serio. No encuentro ya lo que voy a escribir. Pero miren, si ven lo que traigo aquí, ya sabrán de qué va esto. Y esto va de Janis Joplin. Los que no conozcan a Janis Joplin, probablemente la conocen y no lo saben, porque se sigue oyendo en todos lados. Porque es una voz irrepetible, absolutamente irrepetible. El blues ha tenido en algunas ocasiones el problema serio de sobre todo entre las cantantes, lógicamente, que quieren sonar como Janis. Supongo que es como la gente que en el jazz quiere sonar como Ella Fitzgerald. Quieren sonar como Janis, pero no pueden sonar como Janis. Janis Joplin nació el 19 de enero de 1943 y murió el 4 de octubre de 1970 a los 27 años de una sobredosis de heroína, en un asunto en el que murieron varias personas ese mismo día porque alguien la vendió demasiado pura. No sé si esto fue, por cierto, la inspiración para que Víctor Manuel escribiera una canción enorme. Un día tenemos que hablar de Víctor Manuel. Una canción enorme de un adicto a la heroína,
al que su madre, desesperada, le compra la más pura para que muera de una sobredosis de heroína. El hijo, que le ha hecho la vida absolutamente imposible con su adicción, a una madre que sin embargo lo adora. Este es el tipo de cosas que son historias más reales de lo que uno quisiera. Y ella compró de la más pura y no lo sabía, y murió de una sobredosis. Pero y murió a los 27 años y se ha convertido en parte del mito de los 27, porque como Jimi Hendrix y Jim Morrison y creo que también el de Nirvana, yo no soy muy de Nirvana, murieron a los 27 años, pues se creó el mito de los 27. No se crea el mito con todos los que no murieron a los 27. Está Elvis Presley o John Lennon, otros, pero se crea el mito cuando las coincidencias se interpretan como significativas gracias al pensamiento mágico. En 1967, en un concierto el Monterrey Pop Festival, que organizaron The Mamas and the Papas, por cierto, un grupo que fue muy relevante en su momento, un cuarteto, 2 hombres, 2 mujeres, organizaron el primer festival de pop, así como si se hacían los festivales de folk, pues qué tal que hacemos un festival de rock, pues no le llamaron de rock para no asustar a la gente, le pusieron pop. E invitaron a un montón de gente que no era en aquel momento demasiado famosa, entre ellos a Big Brother and the Holding Company, cuya cantante era esta mujer que es Janis Joplin. Y si ustedes lo buscan el Monterrey Pop Festival con Janis Joplin, en YouTube hay una canción, una sola canción de Janis allí, pero está Mama Cass, que tenía una voz maravillosa, una de las integrantes de Mamas and the Papas, que se llamaba precisamente, le decían Mama Cass, la está viendo por primera vez en su vida. Obviamente quien hizo la contratación no fue ella. Y está viendo a Janis y no lo puede creer. Es una cantante de un nivel enorme, murió muy joven también, desgraciadamente, Mama Cass, pero está mirando a Janis Joplin diciendo, no es posible, esto es de otro mundo. Janis era de otro mundo. La pasión con la que cantaba no tiene igual. A mí en lo personal, no tiene que gustarte Janis si no te gusta. No empiecen a regañarme porque digo que me gusta o no me gusta algo, son posiciones personales. Pero la pasión en el escenario, la entrega en el escenario para mí es fundamental. Otra voz femenina, por ejemplo, actualmente es la de Florence and the Machine, Florence Welch. Esa mujer en el escenario da la vida y tú se lo agradeces como público. Janis Joplin tenía una intensidad que nadie ha alcanzado nunca más. Y solo hizo 4 álbumes y uno de ellos fue póstumo, es decir, uno ya lo había grabado, pero salió a la venta después de su muerte, Perla. Hizo 2 con Big Brother and the Holding Company, hizo 1 con su banda, que era la Full Tilt Boogie Band. Era una mezzosoprano con un rango vocal de 3 octavas más 2 notas, es decir, de la E3, de la Mi 3 en el piano, al Sol 6. Y era la niña fea de la que todos se burlaban en la escuela. Era la niña que le podías pegar porque no iba a pasar nada, que la podías humillar, la podías insultar. Hasta que salió huyendo de Port Arthur, Texas, donde nació, y fue a dar al movimiento que había en aquel momento de los hippies y el amor libre y la contracultura, motivada fundamentalmente por la guerra de Vietnam. A ver si no digo una izquierdosidad horrorosa como que la guerra de Vietnam fue una atrocidad. Y los jóvenes, sobre todo los chicos, no querían ir a la guerra de Vietnam. A mí me pasó, yo una de las razones por las que dije que me ponía y me solidarizaba con la lucha contra la guerra de Vietnam es que yo tenía 17 años y chicos de mi edad los estaban mandando a pelear a la jungla en Vietnam. Es que no, si yo me daba cuenta que yo era un mocoso inútil, me sueltas un fusil, eran 6 semanas de entrenamiento básico y me tiras en la jungla de Vietnam a morir o matar, pues a mí me parecía verdaderamente aterrador. Se fue, pues Janis se mete en esto y descubre la música de blues, descubre Led Belly, descubre a la serie de grandes músicos de blues, empieza a cantar el blues y no toma una clase de canto en su vida hasta donde yo sé. Pero tiene una voz impresionante, tiene una capacidad de modular su voz que muchas personas no logran después de años de estar estudiando canto.
sus registros de furia rasposos, de grava, son los que más se le conocen, pero cuando canta cosas como Little Girl Blue, por ejemplo, era capaz de tener una dulzura en la voz verdaderamente impresionante, verdaderamente que te daban ganas de abrazarle y decirle, ya, no te preocupes, yo te protejo. Era infantil y desprotegida, salvo en los momentos en que era la agresiva mujer hipersexual que le iba a todo, y ella lo decía en sus conciertos, si me salgo a ligar chicos de 17 años, ella tenía 24, 26, y le gustaban los chicos de 17 años, ahora sería esto aterrador, por supuesto, ya lo contaba en sus conciertos. Y cantó cosas, compuso muy poco, y una de las cosas que compuso fue precisamente Mercedes-Benz, que fue la última canción que grabó en su vida, pero grabó a lo mejor del blues de toda la historia, por ejemplo, Ball and Chain de Big Mama Thornton, que es del que hizo una versión que se apropió de ella totalmente. Sin embargo, con los años, Big Mama Thornton, que la sobrevivió por mucho, podía decir yo y Janis Joplin, en vez de decir Janis Joplin, y yo, como solía decir todo el mundo ante la voz impresionante de Janis Joplin. Es legendario cómo encontró su voz en el blues y cómo impresionó a la gente. Cuando terminó el Monterrey Pop Festival, un dirigente de una disquera, no me acuerdo cómo se llamaba, se fue sobre la banda, sobre Big Brother and the Holding Company y sobre Janis Joplin, y dijo, los quiero contratar, quiero que firmen conmigo, vamos a hacer discos. Y Janis fue a la oficina, se lo cuenta él además, Janis fue a la oficina a firmar el contrato y luego le dijo, es que este es el momento más grandioso de mi vida, porque es lo que he querido todos estos años, es ser una cantante reconocida y poder grabar. Esto tenemos que celebrarlo haciendo el amor. El tipo dice que se quedó helado, pero bueno, pues hay que hacer lo que hay que hacer y se hizo lo que había que hacerse. Era una mujer atormentada, era una mujer agresiva, era una mujer atemorizada por el mundo, era una mujer que había sido perseguida porque era fea, porque era poquita cosa, hasta que tomaba un micrófono y cantaba. A muchas, bueno, no tantas, pero a algunas mujeres yo les he escrito poemas, pero creo que a la única muerta a la que le he escrito un poema es a Janis Joplin, que escribí Con el corazón en ese grito, se llamaba. Era yo joven, entiéndase. Pero fue mucho después de la muerte de Janis Joplin. Yo a Janis la conocí prácticamente el año en que murió, un año antes, en casa de un amigo cuando sacó el disco de Cheap Thrills, que tiene la portada esta maravillosa de Comic Underground, de cuyo autor debería yo acordarme, no me acuerdo, como siempre me pasa, y lo oímos y yo quedé en shock desde entonces, tenía yo quizás 14, 15 años, hasta el día de hoy, más de 50 años después, porque dije yo, es que esa voz, no hay nada parecido en el mundo. 50 años después puedo decirles que sigue sin haber nada parecido en el mundo. Les recomiendo, no solo que oigan a Janis, yo la oigo mucho todavía, pero vean sus vídeos. Vean Piece of My Heart, vean Cry Baby, vean Mercedes-Benz, creo que Mercedes-Benz no hay video. Vean Little Girl Blue, que a mí me parecía, esta la cantó, si no recuerdan, el show de Dick Cavett, y ven los dos extremos de una mujer de extremos, pero que existe a lo largo de todo ese abanico, con una capacidad musical y una capacidad de emocionar al público que yo sigo sin ver nada igual. Y de esto, como les digo, hace muchos años. Ella murió en 1971. En 1970. Se cumplen 51 años. Y lo que siempre le reclamaré a las drogas que me quitaron a mucha gente, me quitaron a amigos, me quitaron a músicos, me quitaron a creadores. Tener a Janis Joplin hoy y haberla visto trabajar y madurar esa voz y madurar su actitud a lo largo de estos 50 años es algo que no le perdono a las drogas que nos haya quitado. Y no se lo perdono tampoco, pues desafortunadamente, a la propia Janis Joplin. La voz irrepetible. Ojalá ya no quieran copiarla. Cada quien busque su voz. No habrá
dudo mucho que llegue a haber algo como Janis Joplin. Y dicho eso, vamos a la carrera. Se están peleando liberales y antiliberales, no hagan eso. Muchas gracias por los superchats. Antenor, Luisa Zubeike, y había otros que ya no agradecí antes. Perdónenme. No puedo estar en todo a la vez, ojalá y pudiera. ¿Qué piensa de la izquierdita caviar? Yo no creo que exista la izquierda caviar. Es que decir la izquierda caviar es, a ver, ¿por qué tienes un iPhone si eres de izquierda? Porque quiero que todos tengan iPhones. Y porque lo uso para hacer cosas de izquierda. También. Pero es que lo de la izquierda caviar a mí siempre me llama la atención. Que una persona que tenga dinero no puede tener ideales sociales. Yo creo que sí. Del mismo modo que alguien que no tiene un céntimo puede ser de derecha y creer que el mercado y las empresas son lo mejor del mundo y lo van a liberar algún día y no pasa de perico perro el resto de su vida. La ideología política es totalmente legítima. No he dicho lo del sorteo de Instagram. Y antes de continuar, tengo que decir esto. Vamos a hacer un sorteo de Instagram. Se acaba de publicar en Instagram a las 19 horas, exactamente cuando empezó este streaming, se publicó un post en Instagram sobre un sorteo. Vamos a sortear, por decisión de una persona que sabe mucho más de marketing que yo, una taza de estas, del Rey va desnudo, y un ejemplar de mi libro No por Dios, y un ejemplar de mi libro La Izquierda Feng Shui. Todo ese paquetito de taza, y estoy haciendo marketing, cuidado, eso me va a sacar de la izquierda, dice Juan Ramón Rayo. Entonces, esto es un pack de 2 libros y una taza con un solo ganador que participe en el sorteo de Instagram. Me pidieron que lo dijera al principio, pero bueno, lo dije al principio, lo digo en el medio y lo diré en el final. Esto es para celebrar los 100,000, porque celebramos tarde, como Oysterband cuando hizo a los 30 años su gira de los 25, me decías que somos lentos para celebrar. Para celebrar los 100,000 suscriptores, agradecemos el apoyo y como no puedo hacerle un regalo a cada quien, pues sorteamos en Instagram este pack, una taza y un ejemplar de cada uno de mis 2 libros que hay en físico. Y el jueves, o sea, lo que hago es invitaros a pasar por Instagram y participar para ganar el pack Libros con Taza. Nada más pones el café y ya tienes para leer y entretenerte un fin de semana. Entonces, pues ir a Instagram, buscar en el post de mi nombre, que soy, ya decíamos, M-el Nocturno, y siguen nuestro perfil de Instagram, le dan like y comentan etiquetando a un amigo, y con eso se van a tener los elementos necesarios para que toda esa gente se reúna, y el 2 de diciembre, al principio del streaming, el 2 de diciembre, al final del streaming, vamos a anunciar el ganador y se va a hacer el sorteo, que es un sorteo con un sistema electrónico que tenemos, que se supone que es totalmente a prueba de esas cosas que luego pasan. Entonces, es un sistema y lo vamos a tener en pantalla para hacer el sorteo para rellenar con una URL del post de Instagram, y el algoritmo de eso va a decidir quién es el ganador. Ya esa persona que es ganador pues me va a mandar a sus datos y le mandaremos por correo a cualquier lugar del mundo el paquete. Perdón que se me había olvidado completamente comentar esto, pero es que soy un desastre, como todo mundo sabe o ya debería saber. Así que lo siento. Bueno, se están peleando, no se peleen. Gracias por la poesía de Bonifaz Núñez. Lo de hoy va a ser genial. Amy Winehouse, la última miembro del Club de los 27, hizo buenos discos, sí, y fue terrible verla destruirse. Es que el espectáculo fue aterrador. Los últimos 2 años de Amy Winehouse, o el último año, tú veías que esa mujer se estaba matando y que nadie la estaba impidiendo matarse. No la puedo escuchar, lo siento. La izquierdita caviar no va de eso, no se haga, pero no me hago. A ver, tú, mira,
Vamos a hacer esto, Mono Sapiens, chistosito. Pones tu cara y tu nombre y me explicas a qué te refieres con la izquierda caviar y hablamos. Si no pones tu cara y tu nombre, mi cara y mi nombre, no te contestan. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a otra cosa que quería yo hacer con muchísimas ganas hoy. Bueno, pues tenemos nuestra Nocturno Art Gallery. No supe cómo ponerle. Si todavía se aceptan sugerencias para algo mejor que Nocturno Art Gallery, porque Galería de Arte del Nocturno sonaba de lo más patética. Entonces, bueno, pues mientras le cambiamos de nombre es la Nocturno Art Gallery. La Nocturno Art Gallery hoy se dedica a uno de los cuadros que más me ha impresionado en toda mi existencia. Es un cuadro de 82 por 114 centímetros, sin marco. El único retrato de grupo que hizo el autor en su vida. Nunca hizo un retrato de 2, de 3, de 4 y menos de 5, salvo este, que empezó a pintar en marzo de 1855. Se trata de Los comedores de patatas. Patricia Díaz envió el premio a cualquier lado del mundo. Fuera del planeta no podemos, porque todavía no hay correo. Los comedores de patatas es una de las obras más impresionantes para mí de la historia del arte. Y tiene un montón de defectos formales, pero la forma es lo de menos. Yo cuando fui al Museo de Van Gogh, yo iba a ver el Trigal con Cuervos. Ese era mi objetivo. Mi objetivo fue, planeé toda la visita, de modo que abajo primero veía yo la exposición sobre impresionismo y luego subía y daba la vuelta de cierta manera para que el último cuadro que viera yo, el Trigal con Cuervos. Y nunca le había prestado demasiada atención a los comedores de patatas. Y en el momento que me vi frente al cuadro, me deshice. Pero es un pequeño, es 1 metro y pico por 82 centímetros, no es nada del otro mundo. Y sin embargo es absolutamente avasallador. Me mataban las caras de esta gente. Rostros de campesinos holandeses de mediados del siglo XIX que eran pobres de una pobreza infinita, donde lo único que podían comer eran esas patatas. El cuadro estaba, y así lo dice Van Gogh, está pintado con los colores de una papa recién sacada de la tierra, por supuesto sin pelar. Es la gama de colores que eligió para esto. Son 5 personas, no hay otro cuadro de Van Gogh que sea un retrato de grupo, ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5 personas. Con el tiempo me empecé a interesar en, por ejemplo, los estudios que hizo durante meses de las manos de los campesinos con los que él estaba viviendo, porque él estaba muy cerca de la familia de Groth, que fue a la que pintó aquí, la madre Cornelia, y sus hijos Hendrik, Peter y Gordina. Y Gordina, siempre su rostro me ha impresionado, pero luego encontrar los retratos que le hace a Gordina, y en este caso me parece que es a Hendrik o a Peter, creo que es Hendrik. Todo esto son los trabajos preparatorios del cuadro. La gente cree que los cuadros, luego los pintores se sientan y hacen un cuadro. Fueron meses dibujando, pintando, tratando de capturar el ambiente para hacer este cuadro. Era una escena muy común en la época, gente alrededor de una mesa, pero esta es una gente alrededor de una mesa totalmente distinta por la luz, la única luz es la de la lámpara, por la sobriedad, no están felices, están comiendo y punto. El viejo pide su café sosteniendo su taza en la mano, la mujer aquella con esas manos huesudas de trabajo en el campo está sirviendo el café. La mujer, que sabemos ahora se llama Gordina, mira al otro con cierta esperanza, con cierto enamoramiento, con cierto anhelo. Y el otro está ensimismado en sus pensamientos, sentado en su silla, pinchando una patata. Decía Van Gogh que lo que quería era mostrar que esta era gente que se había ganado honradamente su comida porque habían plantado y cosechado estas patatas. Errores del cuadro, anatómicos los que quieran. La forma en que el hombre está sentado en una silla, que la silla está más para acá que él. La perspectiva de la casa está totalmente mal.
se ha reconstruido algo similar y sí hay que ajustar los ángulos un poco bastante porque la ventana y la puerta no están donde deben y luego las vigas pues son un poco raras. Este cuadro, por cierto, Van Gogh mantuvo relación con la familia de Grot toda la vida. Todavía en 1887 le preguntaba a su hermana Wilhelmine si sabía cómo estaba la familia, si estaban bien, pero después de meses de trabajo él decía que esta iba a ser la obra que lo iba a consagrar, que la gente ya creyera que era un pintor serio. Cuando se la mandó a su hermano, le dijo incluso, oye, si ponemos un barco dorado, porque el dorado funciona bien con los colores que yo decidí utilizar. Su hermano, que lo quería tantísimo y le mantuvo los 10 años de trabajo, los solo 10 años de trabajo de pintor de Vincent Van Gogh, como se pronuncia correctamente en holandés, decidió que el cuadro no estaba para muchas fiestas y lo colgó arriba de su chimenea y allí lo dejó. El cuadro nunca se expuso en vida de Van Gogh. Quienes lo conocieron después dijeron horrores del cuadro, les pareció malísimo. Y hoy está considerado una obra de arte. No porque no tenga errores de anatomía, no porque no tenga errores de perspectiva, sino por la emoción y la pasión y la verdad que tienen las 5 figuras que están allí. Y para esto quiero leer rápidamente una cosita que escribí hace mucho tiempo y que se llama A veces pienso en los comedores de patatas. No pienso en el cuadro, pienso más bien con frecuencia en ellos, en los comedores de patatas sin mayúsculas ni comillas, en las 3 generaciones de campesinos holandeses de mediados del siglo XIX que comen sus patatas y toman su café a la luz de una pobre lámpara. Pienso en el olor de su ropa después de un día de trabajo en el campo, después de semanas de trabajo en el campo. ¿Cuántos pantalones, camisas o vestidos tendrían? ¿El de diario? ¿El de domingo para ir a la iglesia? Quizás nada más. Pienso en el sabor de su café amargo, en cómo la joven mira al hombre, buscando sus ojos mientras clava el tenedor en su patata en el plato. Pienso en el trabajo diario que explica las manos huesudas, cansadas, muy probablemente sucias, que nos muestran todos. En la dignidad que afirma su mantel, porque fíjense bien que estaremos pobres, pero tenemos mantel. En su calidad de sagrada familia, más sagrada que las familias sagradas fantásticas de las iglesias. A veces pienso en el cuadro y pienso en el pintor que me empezó a gustar muchísimos años antes de que fuera famoso y el pintor que vendía cuadros por millones y millones, cuando era simplemente un buen, famoso pintor holandés, pero que todavía no era el fenómeno en que lo convirtieron fundamentalmente los compradores japoneses. Pienso en las cartas donde cuenta que pasó un invierno estudiando manos y rostros buscando para llegar a este destilado de tantos campesinos holandeses con los que vivió buscando historias a las que dar voz. Pienso también en lo que hay detrás de los ojos de los 4 actores a los que vemos. ¿Qué piensan sobre la niña que nos da la espalda y que, como solía ser en la época, los niños estaban de pie en la mesa, no se sentaban, no llegaban y no había sillas altas para los niños? ¿Qué piensan sobre esa niña, hija, sobrina o nieta de uno u otro de los congregados en la cena? ¿Se atreven a soñar que ella no tenga que ser miserablemente pobre? ¿Que el día de mañana no tenga que cenar solo patatas y café amargo con una lámpara apenas suficiente? ¿Se atreven a especular como campesinos que las reformas que algunos hacen allá en la ciudad se pueden convertir en sus derechos, sus libertades, su voz, sus oportunidades, su dignidad, su educación, su salud? Leyes que impidan que su vivienda sea un peligro, que su trabajo los mate, que su aire los envenene y que el odio mande en la calle, que las hijas sean solo siervas de sus maridos, que sus hijos estén condenados a repetir el bucle de su miseria. A lo mejor me puse muy de izquierda, efectivamente, en esto. Esa niña es el futuro que pinta Van Gogh. Y yo creo que es un futuro que nos debe hacer reflexionar sobre lo que estamos viendo. Los pobres que conocemos hoy son tan pobres como estas personas lo eran hace 160 años. ¿Podemos vencer la pobreza? Yo creo que sí.
hacía yo, y pueden verlo, se llama, a veces pienso en los comedores de patatas, está en mi blog noqueimporte.blogspot.com, pondré luego en la descripción el enlace, pero me hacen también pensar en mi abuelo, que hacia 1885 se fue a México a buscarse la vida en un continente misterioso. La mujer que sirve el café podía haber sido mi bisabuela, esa mujer a la que solo conozco por 2 fotografías, una de ellas vestida con el típico traje asturiano de la mujer de campo. No sé si plantaba patatas en las laderas de Llanes, pero sí sé de su vida de poca biblioteca, poca escuela, poco medicamento, mucha iglesia y mucho obedecer. Pienso en ellos y pienso que solo podemos ir al futuro si tenemos muy claro todo lo que nos separa de los comedores de patatas. A veces pienso que no debemos olvidar que somos esta familia, somos los comedores de patatas. Ideas que se me ocurren por ahí. Y vamos a galope. Bueno, a ver. La izquierda caviar es la que está desconectada de las necesidades reales de los trabajadores mientras hablan en su diván. Es una izquierda simplemente teórica. Está bien, son tontos. No, a ver. El problema es que no forzosamente tienes que bajar a la realidad de los trabajadores para tener ideales. Necesitas saber que existe la pobreza para oponerte a ella, no necesitas vivirla. Por supuesto, ayuda, y yo creo que es importante conocer la realidad a tu alrededor, pero tampoco hallo despreciable que alguien exprese ciertas ilusiones, ciertos ideales, ciertos proyectos para el mundo sin ser precisamente el militante activista number one. No sé si a eso se refieren. Bueno, ya no, se cortó o pasó algo. ¿Qué está pasando? Porque no veo más comentarios, por lo menos aquí. Bueno, pues entonces yo quiero suponer, quiero creer, quiero imaginarme que seguimos al aire. Nadie, si alguien puede hacer hacer algo en el chat para informar que no estamos fuera del aire, por favor, porque eso sí me preocupó. Estamos fuera del aire, lo siento, vamos a seguir grabando de todos modos. Y pues vamos a... El otro elemento del que quería yo hablar, porque me alarmó muchísimo. No, pues ahí estamos. Con una cosa que me alarmó muchísimo, de verdad, fue esto. Andrés Manuel López Obrador declaró ayer, me parece, salió publicado ayer: si yo no fuera presidente, México sería un caos, estaría destrozado, hundido y habría más muertos por COVID. Y está el video, si lo dice tal cual, no está descontextualizado, ni cortaron las palabras para pegarlas y hacerle daño a la cuarta, lo que sea. Miren, si fuera cierto, tampoco debería decirlo. Si fuera cierto, un mandatario, un estadista, deja que lo diga la historia. Lo peor es que no es cierto. O no hay modo de saberlo. Es una creencia íntima de alguien cuyo narcisismo se ha vuelto preocupante. Realmente lo cree. Estoy seguro que él piensa que sin él, México probablemente se habría hundido en el fondo de ambos océanos, dejando un ancho canal por el cual pasaría el comercio internacional y ocasionalmente tocaría las costas de los Estados Unidos y Guatemala por el ancho mar donde alguna vez estuvo ese mito llamado México. Estoy seguro que lo cree. Siempre se ha sentido alguien con esa capacidad salvífica. Pero no solo no es cierto, sino que yo creo que no se debería decir.
Solo encuentro algo parecido. Y les decía yo que yo todavía ayer oía a Donald Trump. No, les decía yo a los chicos de la universidad, la charla que tuve con ellos, que todavía Donald Trump lo vi ayer haciendo unas declaraciones absolutamente delirantes donde él fue el que paró. La vacuna debería llamarse la vacuna Trump, porque la vacuna la hizo Donald Trump, ¿sabes? En su laboratorio. Y es curioso cómo en la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Utrecht, en Alemania, se ha analizado el caso de Donald Trump como un narcisista del libro de texto. El psicólogo del desarrollo Sander Thomas de la Universidad de Utrecht está contento con Donald Trump, lo utilizo con frecuencia en mis clases. Mi investigación se orienta principalmente al narcisismo y no hay mejor ejemplo que Trump. Es un narcisista prototípico. Esto es narcisismo, esto es creer. Está bien que seas bueno si lo eres. Si crees que eres bueno y no lo eres, tienes un problema mucho más grave, pero no me voy a meter en ese ahora. Es la diferencia entre Cristiano Ronaldo y Messi. Cristiano Ronaldo dice que es lo mejor que hay en el mundo, no ha encontrado tipo, bueno, está encantado de conocerse cuando se ve al espejo caer de rodillas, delirando ante su grandeza, es joven, es guapo, es millonario, ¡oh! Un tipo maravilloso. Lionel Messi es un tipo bastante normalito, y que tiene cientos de millones de euros los dos, cientos de millones. La fortuna de Messi se calcula en 300 y la de Cristiano Ronaldo debe andar por esa misma. Pero Messi nunca dice que soy el mejor jugador del mundo. Deja que gente como yo diga que Messi es el mejor jugador del mundo y lo único que se le ha acercado a pelea a lo largo de la historia. El otro día casi me matan en Twitter por decir esto, así que con todo gusto lo digo aquí para que también me maten. Pero ese personaje que dice que soy lo mejor, soy lo máximo, soy maravilloso, yo he salvado a la patria, adórenme, no está bien de la cabeza. Lo siento, de veras, no quisiera yo caer en el facilismo de la derechota mexicana, de la derechuza mexicana, que va y le inventa cosas a López Obrador para dejarlo, porque como está, como si no fuera suficiente la situación actual para pedirle que recapacite y se reubica. Pero esto no es normal. Esto ciertamente no es normal y ciertamente debería ser motivo de preocupación entre la gente que apoya a López Obrador, no entre sus críticos, que los hay en la izquierda afortunadamente, pocos y muchos de ellos calladitos por miedo a perder el trabajo, el dinero de la investigación, del Sistema Nacional de Investigadores, del Sistema Nacional de Creadores, del diario en el que escriben, pues todo el mundo le echa saumerios a López Obrador y si ellos dicen lo que opinan, pues acaban en la calle. Y la gente tiene que ponerle un plato de comida enfrente a sus hijos 3 veces al día. Pero esa oposición de izquierda y los que apoyan a López Obrador deberían pensar muy seriamente en lo que significan este tipo de declaraciones, que estamos todavía a 3 años y 5 días del fin del mandato. No hemos llegado a la mitad del mandato. Y la situación creo que es enormemente preocupante. De verdad. Carlos García mencionó un par de veces ya a Julio Astillero. No le perdonaron una sola al PRI y a AMLO le celebran todo. Mi problema con Julio Astillero no es... A ver, hay gente arrastradísima, Pigmenio Ibarra, porque claro, le han soltado muchos millones, pero hay gente que es enormemente arrastrada también. Ackerman, pero ha ganado muchísimo dinero también con López Obrador. El López Obradorismo es negocio porque la corrupción no ha desaparecido, simplemente asume. Es como la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Porque no se ha hecho un intento real por acabar con los esquemas de corrupción tradicionales que llevaban a cabo las personas corruptas tradicionales que hoy pertenecen al gobierno otra vez. Los mismos apellidos, Cloutier, Sansores, Bartlett, los mismos que dejaron al país como estaba, pues están ahora dejándolo igual. Pero Julio fue capaz de hacer un programa también en la televisión de los ayatolas, en Hispan TV. Hispan TV.
los nuevos populismos y las nuevas dictaduras, como la de Putin, como la de Venezuela, como la de Irán, utilizan la televisión, y la de China, por supuesto, utilizan la televisión como forma propagandística. Está Telesur en Venezuela, está RT, que es Russia Today originalmente en Rusia, que la controla directamente Novosti y a través de Novosti, y a través de Novosti Vladimir Putin, y la televisión de los ayatolas. Y la televisión en español es Hispan TV. Hispan TV o Hispan TV, yo les he reclamado siempre a quienes han trabajado en ella. Pablo Iglesias trabajó en ella durante mucho tiempo, cobró mucho tiempo en Hispan TV y no le importaba que estar trabajando para unos teócratas sanguinarios que encierran a las mujeres por no usar un trapo en la cabeza, que colgaban homosexuales de las grúas, que impiden la libre expresión, que cierran toda posibilidad de libertad religiosa, que son todo lo opuesto a un pensamiento medianamente progresista, así de liberal light, porque quería esa plataforma para su proyecto de poder en España. Y para promover a López Obrador, Julio Hernández tuvo su programa en Hispan TV. No le importó estar al servicio de la propaganda de unos asesinos, de unos dictadores teocráticos brutales y sanguinarios. Y eso es el punto más bajo que puedes tener en la moral. El siguiente es ser tú también un asesino. Pero yo siempre me acuerdo de aquella frase que dice, si un nazi se sienta a una mesa donde hay 10 personas y las 10 personas no se levantan de la mesa y se van en ese momento, en esa mesa hay 11 nazis. Y sí, tú te sientas a la mesa de los ayatolas, asesinos, criminales, brutales. Acaban de meter a la cárcel a una mujer 25 años por el tema del velo, y a su madre, una mujer joven y a su madre. Se acaba de descubrir un intento de asesinato de Maciel Ineyad, una brillante mujer que se dedica a luchar en contra de la barbarie islamista de Irán. Si tú eres capaz de cerrar los ojos a todo eso, de romper tu solidaridad con la mitad de las personas que viven en ese país, que son las mujeres, más otros muchos que son víctimas de los ayatolas, por tu conveniencia de poder, no vas a tener nunca una buena palabra de mi parte. Lo demás que haga, Julio Hernández, me resulta igualmente basuriento. Es el cómplice de los ayatolas. Se acabó. Y antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a hacer esto, porque sí tenía yo ganas sobre todo de hablar de esta poetisa. Perdón, había revisado todas las diapositivas, menos esta, todas las tomas, todas las escenas, menos esta, ustedes disculpen. Bueno, fingimos que acabamos de empezar. Ella es Adela Zamudio, una mujer de Bolivia, nacida en Cochabamba en 1854, mediados del siglo XIX, un año antes de que Van Gogh empezara a trabajar en los comedores de patatas, y fallecida en 1928. Una temprana feminista, una mujer con una impresionante conciencia y con una poesía que me extraña muchísimo que no sea más conocida. Yo la acabo de descubrir y me tiene verdaderamente impresionado. Entonces vamos a leer algunos poemas. Generalmente trato de hacer 3 poemas cortos o 3 poemas medianamente breves, pero en el caso de Adela Zamudio tiene un poema tan espectacular, que es largo, que lo tengo que leer también. Entonces empiezo con uno corto que se llama Diseminación. Los poemas que nunca escribiré
se han convertido en humo. Voy a empezar de nuevo porque he metido la pata hasta el gorro. Los poemas que nunca escribiré se han convertido en humo afirmativo y en volutas que no desaparecen, se disuelven. Blanco humo de las chimeneas que contiene poemas de todos los colores. Y la idea de que el humo blanco se puede descomponer en un prisma como el prisma de Newton con el que se empieza a desarrollar la óptica, a mí me impresiona enormemente. Además de que a cualquier aficionado al rock les recordará la portada de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Blanco humo de las chimeneas que contiene poemas de todos los colores al descomponer el color. Es maravilloso escribir esto en el siglo XIX. Y luego, un largo poema a un suicida. Y es un tema que más hablan los poetas de suicidarse que de suicidas que no son ellos. Dice: como un eco perdido en el espacio, como una estela en los profundos mares, se ha borrado en el seno del olvido la huella de tus íntimos pesares. Digna posada te brindó reposo tras jornada escabrosa y solitaria. Maldita está la tumba en que tus restos duermen, sin una flor ni una plegaria. Ajena a tu dolor y a tu abandono, la multitud pasaba en su carrera como pasan las aguas del torrente junto a la flor que tiembla en la ribera. El ser más infeliz halla en el mundo de amor y de amistad sagrados lazos. Pero tú, ni una lágrima piadosa cayó sobre tu sien hecha pedazos. Pobre loco, pensaste en tus quimeras que apagada la luz de tus pupilas te lanzabas al fondo del abismo para dormir en lobreguez tranquila. ¿Dónde está el fondo de ese abismo? ¿Dónde? ¿Quién el confín del infinito alcanza? Mentira. El alma sigue su destino por la ruta inmortal de la esperanza. Te sedujo la calma engañadora de ese lecho de hielo de la tumba en que del fatigado peregrino la envoltura de polvo se derrumba. ¿Cuántos pesares sin consuelo, cuántos con su peso mortal te han oprimido hasta romperte el corazón y hacerte prorrumpir en tan bárbaro estallido? ¿Dónde está Dios? ¿Responde al pensamiento del alma que le implora dolorida o es el hombre un gusano abandonado que se arrastra en el fango de la vida? Silencio. Y prosigamos adelante hasta encontrar una región propicia en que se expliquen a la mente humana los arcanos del bien y la justicia. Insensible al secreto de tus penas, el mundo inexorable, horrorizado, solo ha visto en tu frente la negrura de esa marca feroz del renegado. Y todo aquel que lleve siempre vivas a la mansión de paz de un ser querido, solo verá crecer en tu sepulcro la zarza maldecida del olvido. Y nunca, nunca en las solemnes horas del aura triste, en el errante vuelo, se exhalará un suspiro silencioso que vaya en pos de tu memoria al cielo. Pero el ser misterioso que sostiene el dolor y la culpa en la balanza tendrá piedad del mísero demente que fue ciego a la luz de la esperanza. En nombre del poder irresistible que abruma de dolores nuestra vida, doblo ante Dios con humildad la frente y elevo una oración por el suicida. No tengo palabras. Gracias a Adela Zamudio, de esa Bolivia, por una poeta de este tamaño en esos años. Muchísimas gracias. Y Pablo es izquierda feng shui, no es lo mismo. Sí, Pablo es marxista, pero no es izquierdita caviar, no, él es de los que cree que se ensucia, pero bueno.
Hispan TV por algún motivo le daba voz a discursos de izquierda, sí, y te voy a escribir por qué. Porque la izquierda lucha contra el imperialismo estadounidense, la izquierda a la que le da voz Hispan TV, no me la va a dar a mí. Pero le da voz a la izquierda que lucha contra el imperialismo estadounidense. ¿Te acuerdas cuál era el grito de la revolución islámica cuando derrocó al Shah de Irán y puso en el poder al Ayatollah Khomeini? Muerte a América, muerte a los Estados Unidos, death to America. ¿Cómo se describía a los Estados Unidos como el demonio en todas las alocuciones de Khomeini y luego de Jamenei, que es el que lo heredó? Ponen un presidente de cuando en cuando, la gente finge que vota, pero el que decide principalmente es el jefe del Consejo, me parece que es no me acuerdo cómo se llama el organismo, pero el jefe, el impresionante es Jamenei. Entonces, si luchas contra Estados Unidos, ellos te ven como tu amigo y te van a apoyar. Y la izquierda hace exactamente lo mismo. Uno de los ideólogos de Podemos, que es Jorge Bestringe, tipo que empezó su andadura política como nazi, y luego se pasó a la falange, luego se pasó al fascismo, luego se pasó al liberalismo, luego saltó al conservadurismo y luego se volvió comunista para terminar en Podemos. Tú sabes, lo que se llama gente de principios. Y Jorge Bestringe habla de la revolución islámica, de la lucha islámica contra el imperialismo como un aliado de la izquierda. De la izquierda como la entiende él en este decurso de rutas ideológicas misteriosas y extrañas. Él fue el brazo derecho de Fraga en un momento dado, imagínate, en el PP. Fraga, el heredero directo de Franco. Entonces, esa es la unión perversa entre la izquierda y la revolución islámica. Algunos en la izquierda ultra izquierda, en la izquierda leninista, en la izquierda revolucionaria, la izquierda divina, que le decía un amigo, creen que los islamistas son sus aliados. No se dan cuenta que en el momento en que derrocaran a los Estados Unidos, los primeros que pasarían a hacer fila para ser colgados en grúas serían Pablito Iglesias, Jorge Bestringe, Juan Carlos Monedero y toda esa panda. Tienen alucinaciones. No hay que olvidar que son herederos de Lenin, quien va a Rusia en un tren sellado, enviado por los alemanes para sacar a Rusia del conflicto de la Primera Guerra Mundial, y así que Alemania pudiera ganar la Primera Guerra Mundial. Y a Lenin le importaba un pito que Alemania ganara mientras él pudiera conseguir el poder. Es exactamente la misma lógica. Principios. Yo soy distinto y yo creo en los principios. Y Mariana Bouchán Salazar me dice algo que se va a sorprender. Dice, ojalá puedas en algún momento hablar en la sección de poesía de Dulce María Loinás. Ya lo hicimos. Ya leímos poemas de Dulce María Loinás, y si buscas en las listas de reproducción del canal, está una lista de reproducción de poesía de los ya 40, creo que ella está, Adela es la poeta número 41 que pasa por aquí. Pasan todos los poetas y está ciertamente Dulce María Loinás. Me están persiguiendo desde uno de estos teléfonos absurdos que te llaman constantemente para que tú les devuelvas la llamada y te puedan cobrar por lo menos eso es, porque buscas en internet cuando te llaman de un lugar raro, ese teléfono qué significa, y este es de los que si los llamas te pasan una cuenta. Y han estado dando lata mucho, y perdón que no apagué el móvil. Esto es parte del directo. Entonces, sí hablamos de Dulce María Loinás. Y sin embargo, me hablan de muchos poetas que poco a poco irán pasando todos por aquí mientras siga funcionando el streaming. Y el streaming seguirá funcionando en la medida en que ustedes quieran. Por cierto, para cerrar una cosita sobre el tema. Primero, les recuerdo, y a ver si lo voy a leer para hacerlo bien, porque todo esto me lo han indicado con toda precisión y yo he sido malo y no lo he dicho bien. Para celebrar que hemos llegado a ser 100,000 seguidores, aunque ya seamos 112,000, nos tardamos en celebrar, pero celebramos bien. Y para agradecer el apoyo al canal, y yo quisiera hacerle un regalo a cada uno, lo que hacemos es un sorteo en Instagram de un pack que encuentra. 2 de mis libros,
No por Dios y la izquierda Feng Shui, es decir, libros en físico, no son libros electrónicos, y una de estas tazas del Rey va desnudo. Para participar en el sorteo tienen que pasar por Instagram, tienen que seguir el perfil de Instagram, darle like, darle me gusta y comentar etiquetando a un amigo. Y el jueves 2 de diciembre, al final del streaming, vamos a seleccionar con un algoritmo en el que yo no tengo mano, ni la gente que me está ayudando en esto tiene mano. Vamos a elegir al ganador y a cualquier lugar del planeta Tierra les vamos a mandar los 2 libros, el paquete de los 2 libros y la taza del Rey va desnudo. Eso es todo. Me hacen... La gente que dice curar con dióxido, cualquier cosa con dióxido de cloro está mintiendo. El dióxido de cloro no cura absolutamente nada. Y en particular Andreas Kalker es un señor que ha vivido de la estafa toda su vida. Él empezó su andadura y todavía pueden encontrarlo. Busquen motor agua Kalker. Y de cuando era muy jovencito y vendía motores que andaban con agua. ¿Ustedes creen que los coches en los que anda Kalker por América del Sur, donde se ha afincado últimamente, creen ustedes que esos coches andan con agua? Pues no. Andan con gasolina que compra con el dinero que le saca la gente a la que le vende el cuento del dióxido de cloro. Dicho lo cual, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo me voy porque mi hijo está solo además y todo lo demás. Así que, como les digo siempre, pues muchísimas gracias. Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos, especialmente a La Caverna, al ballet de Juan Ramón Rayo, especialmente a las muñequitas de Ayn Rand con las que toman el té, y a todos los que creen que querer estar mejor es ciertamente bolchevismo puro. Ahí les dejo pues mi reputación. Nos vemos la semana próxima.